Colosenses capítulo 3. Quiero compartir este mensaje, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pensando, hermanos, en que estamos terminando un año, es bueno siempre examinarnos para saber si hemos avanzado, hermanos, en nuestra vida cristiana. Hago este énfasis en nuestra vida cristiana porque a veces hacemos énfasis en avanzar en muchas cosas. Hay quienes se ponen una meta en cuanto a hacer ejercicio, dieta y todo lo demás. Hay quienes comienzan la primera semana y ya luego después todo el año se olvidan de la dieta o del ejercicio, ¿verdad? Pero hay quienes sí logran, ¿verdad?, llevar esa disciplina. Hay quienes en su trabajo, ¿verdad?, pueden avanzar y mejorar. Y qué bueno, hermano, que usted tenga metas. Yo creo que un cristiano debe tener metas en cada área de su vida, ¿verdad? Pero no se olvide de la parte espiritual, porque esa también es importante. Yo creo que un cristiano debe tener metas en lo espiritual también, en su vida como cristiano. Y quiero hablarle precisamente de este tema que va relacionado con nuestra vida espiritual, hermanos. Dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿qué dice? En gloria. Ahora mira el versículo 9. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrito, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que cada uno de nosotros, Señor, pueda examinarse y cada uno de nosotros, Señor, decida vivir una vida digna delante de ti, Señor. Una vida que te honre y te glorifique, Padre. Que cada uno de nosotros tenga esa meta, ese deseo, Señor, de crecer, de mejorar y de avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vida digna de Dios. El cristiano es llamado a vivir una vida de acuerdo a lo que dice ser. En el capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como hermanos, digno del Señor. Un cristiano debe de aprender a vivir de acuerdo a lo que dice ser. Si usted es un cristiano, ahora usted debe de aprender a vivir como cristiano. Como cristiano. Antes usted no era cristiano. Antes usted era una persona sin Cristo. Era una persona que estaba en tinieblas. Era una persona incrédula. Ahora usted es un cristiano. Ahora usted debe de vivir como cristiano. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Digno del Señor. Su manera de vivir debe cambiar. Dice el versículo, sigue diciendo ahí,
agradándole en todo. Es decir, debemos de vivir para agradar a Dios en todo, hermanos. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y sigue hablando ahí la palabra de Dios, hermano, cómo debe de ser la vida de un cristiano. Una vida digna de lo que dice ser. Una vida de acuerdo a lo que dice ser. Hermano, si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, debes de querer vivir para el Señor. Mira, hay un problema muy grande si tú eres un cristiano y tú no tienes ningún deseo de vivir para Dios. Si tú no tienes ningún deseo de vivir para Dios, es porque posiblemente, no estoy diciendo que sea así, pero posiblemente no eres salvo, posiblemente no tienes al Espíritu Santo morando en ti. Y si tú no tienes el Espíritu Santo morando en ti, dice la Biblia, no eres de Cristo. No eres de Cristo. Así es que como cristiano tienes que aprender a vivir diferente. ¿Cómo? Agradando al Señor. Digno del Señor. Mira 2 Corintios 5:17. Este versículo todos lo conocen y si no lo conoces, conócelo. Amén. 5:17 dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿cómo? Todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Si eres cristiano, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, entonces dice la Biblia que eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todos tus pecados han sido perdonados. El acta de los decretos que te acusaba ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. Ahí mismo lo dice en Colosenses capítulo 1. Entonces ahora debes de aprender a vivir, hermano, de acuerdo a lo que eres. Dice el capítulo 3, versículo 1. Mire, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba. Mire, la Biblia nos dice que ahora el cristiano debe de vivir, hermano, para buscar las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado, esa palabra resucitado se refiere a la salvación. Si eres salvo, si eres hijo de Dios, dice, si has resucitado con Cristo, busca ahora las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vea el enfoque. Cuando la Biblia habla de mirar las cosas de arriba, hermano, habla de centrar nuestra vida en esas cosas. No solamente una mirada en la que usted solamente voltea y regresa a hacer lo que estaba haciendo. No habla de eso. La Biblia dice, poned la mira, quiere decir que usted su vida la debe de enfocar en las cosas de arriba. No, y ahí dice el versículo, fíjese cómo dice. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios? Mire, las cosas de arriba son eternas. Las cosas de la tierra son temporales. La Biblia enseña que el cristiano debe de enfocarse en las cosas eternas. Amén, hermano. Las cosas terrenales, dice la Biblia, que son pasajeras. Es decir, todo lo terrenal que usted haga, hermano, aquí se va a quedar aquí se va a quedar. Usted no se va a poder llevar nada de lo terrenal. Pero hay cosas eternas. Por eso es que usted debe de vivir para las cosas eternas, hermano. Tiene que enfocarse en las cosas de arriba, tiene que enfocarse en las cosas eternas. Debe de vivir para las cosas eternas. Y cuando hablamos de vivir para las cosas eternas, hablamos, hermano, de dedicar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos a esas cosas, hermano. Y precisamente de eso se trata la obra de Dios. De eso se trata la vida cristiana, hermano. Cuando usted está dedicando su vida
su tiempo, sus talentos a la obra de Dios, usted está viviendo para las cosas eternas. Somos llamados a vivir una vida diferente. Para poder vivir esa vida, este pasaje nos enseña tres cosas. Número uno, debemos desechar al viejo hombre. Número dos, debemos vestirnos del nuevo hombre. Y número tres, debemos de cultivar las virtudes cristianas. Es decir, que si usted quiere vivir de esta manera, usted tiene que aprender en esta vida cristiana, hermano, tiene que desechar el viejo hombre y tiene que vestirse del nuevo hombre. Quiero ponerle una ilustración así, bien rápido. Voy a pedirle a Manuel, Wilker, Manel y Wilker, vengan por favor, ayúdenme aquí. Estaban dormidos estos hermanitos, por eso es que los estoy pasando, para que se despierten. Y si veo que alguien se está durmiendo, lo voy a pasar aquí. Pasen aquí arriba, aquí, eso es. Vamos a pasar un tercero. Aquí este jovencito, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llama? Josué, pasa Josué. Le voy a poner un ejemplo, hermano. En la Biblia encontramos tres tipos de personas. Mire, regrese ahí en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Para que usted pueda entender esta verdad, hermano, usted tiene que entender esas tres partes. Si usted como cristiano va a desechar el viejo hombre y se va a vestir del nuevo hombre, tiene que aprender esto. Eso es algo sencillo, pero es algo importante, hermano. Aquí en Primera de Corintios capítulo 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, mire, aquí la Biblia habla del hombre natural. Vamos a poner, él sería el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural de acuerdo a la Biblia? La persona que no tiene el Espíritu Santo. Esta persona es el hombre natural. Él no ha sido salvo. Él no conoce al Señor. Él no tiene el Espíritu Santo. Por tanto, no puede discernir las cosas espirituales. Para él son locuras. Si tú le dices a una persona natural que se congregue, él va a decir: estás loco. Yo de ir a la iglesia a irme al centro comercial, prefiero el centro comercial. De ir a la iglesia a ir al fútbol, prefiero el fútbol. De ir a la iglesia a irme a la piscina, prefiero la piscina. De ir a la iglesia a irme a la playa, prefiero la playa. Así piensa el hombre natural, porque para él las cosas de Dios son locura. Dice la Biblia que es el hombre natural, pero la Biblia también dice que está muerto espiritualmente. No tiene la vida de Dios. Hay otro pasaje ahí en Efesios capítulo 2. Mira Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la característica del hombre natural, de la persona que no es salva. No es salva, no tiene el Espíritu Santo, por tanto está separado de Dios. Una persona que está separada de Dios está muerto. Estabais muertos, estabais separados de Dios. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vea cuáles son las características del hombre natural. Aquí ponte en el frente, eso es. Este es el hombre natural, hermano. Estas son las características. Ahora, si usted tiene estas características en su vida, es porque usted no es salvo. Usted puede venir a la iglesia y no ser salvo. Usted pudo haberse bautizado y no ser salvo. Es más, usted pudo haber hecho una oración y no ser salvo. Porque no se trata, hermano, de hacer una simple oración. Se trata de que haya fe. Se trata, hermano, de que usted crea. Se trata de que usted entienda, hermano, que ha pecado delante de Dios.
Y su pecado le ha separado. Y su pecado le condena. Cuando usted entiende eso, entonces usted mira a Cristo. Y cuando usted mira a Cristo, cree en Cristo y recibe a Cristo, Cristo perdona sus pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. El mismo versículo que estamos leyendo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Es lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es tener vida. Estar en Cristo es ser salvo. Estar en Cristo, hermano, es tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Estar en Cristo es tener morando en nosotros al Espíritu Santo. Entonces, aquí está la persona natural. Pero la Biblia nos habla de otra persona. Ahí en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 3, perdón, hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La Biblia nos habla de otro grupo de cristianos, hermano. Este grupo de cristianos, la Biblia le llama los cristianos carnales. Los cristianos carnales, dice la Biblia, que tienen al Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Son salvos. Tienen el perdón de sus pecados. Tienen la vida eterna. Pero viven como si no fueran salvos. ¿Por qué? La Biblia le llama carnales. ¿Por qué? Porque son guiados por la carne. Cuando la Biblia usa la palabra carne, no se está refiriendo a esta carne, hermanos. Amén. Cuando la Biblia dice que son carnales, la Biblia se está refiriendo a su naturaleza antigua. Es decir, a esa naturaleza que les guiaba cuando no eran salvos. Cuando una persona no era salva, era guiada por su naturaleza, por sus deseos, por sus pensamientos. Un cristiano, hermano, puede tener el Espíritu Santo y ser un cristiano carnal. ¿Por qué? Porque lejos de ser el Espíritu Santo quien le guíe, quien le controle y quien le dirige, él decide hacer a un lado la guía del Espíritu Santo y vive bajo sus pensamientos, vive bajo sus criterios, vive en sus fuerzas. Hay cristianos, pero hay cristianos carnales. Amén, hermano. Otra vez, él tiene el Espíritu Santo. Él tiene el perdón de sus pecados. Él tiene la vida eterna, hermano. Pero es un cristiano carnal. Ahora, la característica de esto, de un cristiano carnal, se puede ver en un recién convertido. Si usted es un recién convertido, una persona que acaba de venir a los pies de Cristo, usted no tiene madurez. La Biblia lo compara con un niño en Cristo. No tiene madurez, no tiene discernimiento. Un niño no puede saber lo que es bueno y lo que es malo. Un niño no tiene discernimiento, hermano. Por tanto, un niño puede hasta envenenarse. Corre muchos peligros un niño, por eso un niño es responsabilidad de sus padres. Amén. Pero un niño corre muchos peligros. Necesita del cuidado de un padre. Amén. Entonces, nosotros, dice la Biblia, debemos de cuidar
a los débiles. Debemos de cuidar a los niños en Cristo. Mire, cuando una persona llega a la iglesia, hermano, cuando una persona es salva, cuando una persona está empezando en los caminos del Señor, nosotros, hermano, que ya tenemos tiempo en la vida cristiana, debemos de cuidar de ellos. Debemos de enseñarle. Debemos de orar por ellos. Debemos de mostrarles un buen ejemplo, hermano, porque ellos son como niños. Están aprendiendo a vivir la vida cristiana. Amén, hermanos. Pero hay cristianos, hermanos, que ya tienen años en la vida cristiana y deciden vivir como niños. A ellos es a lo que la Biblia les llama carnales. ¿Por qué? Porque se guían por sus pensamientos, por sus deseos, por sus criterios y no se guían por la guía del Espíritu Santo. No toman en cuenta la palabra de Dios. Entonces, la Biblia le llama carnales. Ahora, hay otro grupo de cristianos. Mira ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿A quiénes? Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué, hermano? A lo espiritual. Note esa palabra, hermano. Está utilizando, Pablo está explicando aquí cómo es que Dios trabaja en la vida de una persona. ¿Cómo Dios trabaja en la vida de una persona? A través del Espíritu Santo. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, ¿puede Dios trabajar en esa persona? No, hermano, necesita tener al Espíritu Santo. Y si tiene al Espíritu Santo, entonces Dios trabaja en su espíritu. Dice la Biblia que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. No pierda ese pasaje. Vaya ahí a Romanos capítulo 8, versículo 17. Esas cosas, aunque son sencillas, hermanos, son importantes de entender. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio, ¿a quién? De que somos hijos de Dios. Mire, aquí está el Espíritu Santo con E mayúscula. Y luego dice nuestro espíritu con E minúscula. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, se comunica con nuestro espíritu. Alumbra nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, no podemos ser las mismas personas, hermano. Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. El Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo nos trajo la luz de Dios. El Espíritu Santo nos trajo vida. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Estábamos en tinieblas, ahora estamos bajo la luz de Cristo. La luz admirable del Señor. No podemos ser los mismos. Pero la Biblia sí dice que un cristiano puede contristar, apagar y hacer afrenta al Espíritu Santo. Quiere decir que hay cristianos, hermano, que tienen al Espíritu Santo. Un poquito para acá. Un paso adelante. Ahí. Hay cristianos, hermano, que tienen al Espíritu Santo, pero ignoran la presencia del Espíritu Santo. Viven como si el Espíritu Santo no estuviera en ellos. Y entonces, al vivir de esa manera, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se apaga. ¿Qué es lo que sucede? Que el Espíritu Santo deja de controlar nuestra vida. Deja de obrar en nuestra vida. Allí está el Espíritu Santo. Pero no está tomando el control de su vida. Es como si usted lo hubiera apagado. Ese es el problema de muchos cristianos. Y ese es exactamente lo que nos está enseñando Colosenses 3, hermano. La primera cosa que debemos hacer es desechar al viejo
hombre. Desechar al viejo hombre. Ahora dijimos que hay un tercer grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Las personas espirituales. ¿Quién es un cristiano espiritual? Un cristiano espiritual es simplemente un cristiano que deja que el Espíritu Santo le guíe. Es un cristiano, hermano, que vive bajo los principios de la palabra de Dios. No es perfecto, pero se esfuerza en vivir para el Señor. Se esfuerza en renunciar a su carne y se esfuerza, hermano, en vivir para el Señor. Ese es un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual es un cristiano que sigue la guía del Espíritu Santo de Dios en su vida. Mire 1 Corintios capítulo 2, por eso le dije que no lo perdiera. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero dice, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Espíritu? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué tenemos, hermano? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea que no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Ahora, miren, en 2 Corintios 3, capítulo 17. Segunda de Corintios 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por quién. ¿Quién es el que trabaja en nuestra vida? El Espíritu Santo, hermano. Pero el Espíritu Santo trabaja juntamente con la palabra de Dios. Si usted no está en contacto con la palabra de Dios, ¿cómo puede el Espíritu Santo guiarle y dirigirle? El Espíritu Santo, dice Efesios 6, la espada del Espíritu que es, y sobre todo tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Dios va a usar su palabra, Dios va a usar su Santo Espíritu, hermano, para transformar su vida. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios. Por eso es importante que usted se exponga a la enseñanza de la palabra de Dios. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo sabe cuál es su necesidad. El Espíritu Santo, cuando usted viene a la iglesia, va a hablar a su corazón, hermano, de acuerdo a su necesidad. Por eso, hermano, es que no estamos en competencia. El Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. Y Él quiere seguir trabajando en su corazón, edificando su vida, hermano. Entonces, aquí es donde entran esas dos verdades. Pueden sentarse, Josué, gracias. Ahora, mire, aquí hay dos cosas, hermano. Hay dos cosas importantes. Ya dijimos, el hombre natural no tiene el Espíritu Santo, pero él sí lo tiene. Amén. Ahora vamos a hablar precisamente de estas dos naturales, estos dos cristianos. El cristiano carnal y el cristiano espiritual. Miren lo que dice ahí, hermano. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Ponga mucha atención a esta parte, hermano. Si nosotros somos cristianos, debemos de mirar hacia arriba, hermano. Debemos de enfocarnos en las cosas eternas, en las cosas espirituales. ¿Qué es lo que impide que vivamos así, hermanos? La naturaleza, el viejo hombre, la naturaleza antigua, el viejo hombre. Capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios aquí. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿de quién, hermano? Con sus hechos. Ahora mire, aquí le llama el viejo hombre. ¿A qué le llama el viejo hombre? En el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. En el versículo 10 dice, y revestidos del nuevo.
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, un cristiano, hermano, aunque tiene al Espíritu Santo, sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el que usted sea salvo, el que usted tenga al Espíritu Santo, no elimina la antigua naturaleza. Usted tiene una naturaleza nueva porque tiene el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, pero usted sigue teniendo esa naturaleza antigua. ¿Sí me explico, hermanos? Este es el punto, hermanos. Muchos cristianos no entienden, hermanos, por eso la Biblia dice que esto es una batalla, es una pelea. Mire cómo lo describe Pablo ahí en Gálatas capítulo 5 para que usted se dé cuenta. Hermano, por eso es que hemos dicho constantemente que la persona con la cual más va a pelear usted es usted mismo. El enemigo más grande que usted tiene es su antigua naturaleza, hermano. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos. Acuérdense, ¿qué es carne? Naturaleza antigua. Esa es la carne. No se refiere al cuerpo, hermano. Carne, deseos, pensamientos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, mire, esas dos naturalezas, hermano, vamos a tomarles de la mano. Ahora jálense para allá, cada uno. Usted para allá, no, usted para allá. Así está el cristiano, hermano, todos los días. Ahora, ahí quédense. Ahora fíjense, hermano. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis. Entonces, hermano, esa naturaleza le guía a que lea la Biblia. Pero la vieja naturaleza, cáralo, no lo va a dejar. No lo va a dejar. Y no lo va a dejar. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, cuando la Biblia dice desechar al viejo hombre, quiere decir, hermano, que dejes de alimentarlo, hermano. Amén. Deja de alimentarlo. Porque la naturaleza que domina tu vida es la que más vas a alimentar todos los días. Todos los días. Todos los días. Si tú estás alimentando la carne, hermano, con malo, ahorita vamos a ver cuáles son las características, hermano. Sigue diciendo aquí. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí habla de las obras de la carne y habla del fruto del espíritu, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el espíritu. Si eres cristiano, dice, vive como cristiano. Y ese es el punto, hermano. Quizá en ese año, hermano, tú te desenfocaste. Dejaste de vivir para Cristo. Le diste lugar a la carne, ¿verdad? Dejaste que fuera la carne la que te controlara, hermano. Pero este año tienes que proponerte. Este año tienes que decidir, hermano, que no vas a vivir para la carne, vas a vivir para el espíritu. Ahora, cuando tú eres un recién convertido, normalmente va a ganar la batalla. Tú vas a querer ir a la iglesia. Resiste, por lo menos. Mira, así son los cristianos. No resiste nada, hermano. Ahí está. Quiere perdonar, pero la carne no lo deja, hermano. Quiere hacer lo bueno, pero la carne no lo deja. Esa es la lucha en la vida cristiana, hermano. Pero ¿sabe qué va a suceder? Cuando usted empieza a crecer en oración, cuando usted empieza a crecer en el conocimiento de Dios, cuando usted empieza a caminar más con el Señor, ¿sabe qué va a suceder, hermano? Su espíritu se va a fortalecer. Y aunque no va a ser perfecto, hermano, ahora usted está alimentando más al espíritu.
Está alimentándose más en lo espiritualmente. Y ahí va a estar la carne, pero cuando usted está fuerte, mire, la carne, jálalo, jálalo. Exacto. Eso es lo que va a suceder, hermano. ¿Sí se da cuenta? Gracias, hermanito. Pueden sentarse. Es una ilustración solamente, hermano. Cuando usted más camina con el Señor, más fortaleza tiene. Cuanto más crece en las cosas espirituales, más fortaleza tiene. Por eso es que un cristiano que más años tiene en el Señor, hermano, más fuerte debería de ser. Más discernimiento debería de tener. Pero si usted deja que sea la carne la que le controle, hermano, sus deseos, sus pasiones, sus criterios, usted tiene que morir a usted mismo. Aquí está el punto de partida, hermano. Desechar el viejo hombre, hermano, es morir a nosotros mismos. Crucificar mis pasiones y deseos, dice la palabra de Dios en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han ¿qué, hermano? ¿Y qué es crucificar? Crucificar es matar, es morir. Hermano, la Biblia enseña que yo tengo que sacar de mí todas estas cosas que están mal, hermano. Yo las tengo que sacar de mi vida. Yo como cristiano no puedo seguir en ese camino. Tengo que sacar. ¿Qué tengo que sacar? Mire el versículo. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, versículo 5. ¿Haced qué, hermano? O los haces morir y los vences, o los alimentas y te controlan, hermano. Esas son las dos opciones. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A qué se refiere con lo terrenal en vosotros? Bueno, vea, siga leyendo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Mire, usted como cristiano tiene que aprender a vivir una vida santa. Tiene que apartarse de la fornicación. Tiene que apartarse del adulterio. Tiene que ordenar su vida en esa área, hermano. Si usted no ordena su vida en esa área, entonces usted nunca va a crecer en su vida cristiana, hermano. Está bien, usted llegó a Cristo y usted estaba en fornicación. Déjela y ahora vive una vida santa. Amén. Nadie te va a juzgar aquí por lo que fuiste. Dice la Biblia, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ahora eres salvo. La sangre de Cristo te ha lavado, tienes el Espíritu Santo de Dios. Por ignorancia viviste así, pero ahora que tienes a Cristo puedes vivir una vida santa, una vida limpia, una vida que honra y glorifica al Señor. Amén, hermano. Eso quedó atrás. Ahora tengo la oportunidad de vivir diferente. Entonces, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Mire cómo utiliza el tiempo pasado, hermano. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Vamos a dejar todas esas cosas, hermano. Pero la Biblia dice, esas son las cosas externas, pero también se enfoca en las cosas internas. Porque muchas veces, hermano, dejamos como cristianos esas cosas. Quizá ya no vivo en esas cosas, pero se nos olvida que hay cosas internas que nadie ve, pero ahí están. Dice la palabra de Dios ahí. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado, dice, del viejo hombre. Tienes que sacar de tu vida estas cosas, hermano. Tienes que enfocarte no solamente
en ordenar tu vida en las cosas de afuera, también en las cosas de adentro, hermano. Si eras enojón, trabaja en esa área si eres enojón. Si tienes problemas con los malos pensamientos, tienes que trabajar en esa área, hermano. Amén. Por eso estoy predicando este mensaje, hermano, porque quiero que usted se examine. Porque muchos cristianos piensan que porque ya tienen 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, o los años que usted tenga, ya usted llegó a una edad donde ya el Señor ya no va a trabajar en usted. Mientras estemos en la carne, hermano, el Señor va a trabajar en nosotros. Porque usted le da lugar a la carne, usted le da lugar al diablo. ¿Cómo trabaja el diablo? Hermano, a través de nuestras pasiones y deseos. Usted le da lugar a una pasión desordenada, a un deseo desordenado, y el enemigo rápidamente toma lugar. Rápidamente, hermano, le va a hacer caer lo externo y lo interno, nuestros sentimientos, nuestra manera de ser, nuestro carácter. Tenemos que cambiar. Mentira, blasfemias, palabras desordenadas, hermano. Tenemos que sacar de nuestra vida esto. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida digna, número 1, tenemos que desechar al viejo hombre. Número 2, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Para desechar al viejo hombre, habla de morir, habla de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, yo tengo que venir delante del Señor y tengo que decirme y tengo que morir a mí, a mis pasiones, a mis deseos. Es decir, hermano, usted debe de llegar a un punto en el que usted decide: Señor, voy a vivir para hacer tu voluntad y no mi voluntad. Mire, eso es muy diferente a la filosofía del mundo. Eso es muy contrario a lo que hoy el mundo, a la filosofía que el mundo te presenta. La filosofía del mundo es: haz lo que te haga sentir bien. Tú tienes derechos. Tú puedes hacer lo que quieras. Ellos se enfocan en el humanismo. El hombre es el centro de todo. El cristianismo, hermano, quita al hombre del centro y pone a Dios en el centro. Y nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. De eso se trata la vida cristiana. Porque tú empiezas a vivir de esa manera, hermano, que todo se centra en ti. Entonces vas a ser una persona egoísta. Vas a ser una persona egoísta, es una persona miserable, una persona que nunca se sacia. Vive para Cristo. Amén, hermano. Desechar el viejo hombre, vestidos del nuevo hombre, dice la palabra de Dios. Vamos ahí en el versículo 9. Estamos en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Ya lo vimos en el versículo 10. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de la tierra son pasajeras. Las cosas de arriba son eternas. Amén, hermanos. Hemos muerto. Es decir, hermano, ahora tenemos a Cristo en nosotros, tenemos al Espíritu Santo. Versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De qué se trata de vestirnos del nuevo, hermano? Se trata de dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirija, pero está hablando, hermanos, de ser como Cristo, de vivir como Cristo. De eso se trata a la vida cristiana. Mire Filipenses 3:13. Filipenses 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Habla de una insatisfacción. Es decir, hermano, yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Mi meta no es otro cristiano. Mi meta es Cristo. Y yo tengo que correr hacia esa meta. No se compare con otros cristianos, hermano. Su meta debe de ser Cristo. Dice Efesios 4:13.
Mire Efesios 4:13. La Biblia nos habla de una meta. La Biblia nos habla, hermano, de ir hacia una meta, hacia un propósito. Nos habla de crecer. Efesios 4:13. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de crecimiento. Amén, hermanos. Mire Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, dice, en Cristo Jesús. Mi meta es Cristo. Solamente hay dos maneras de vivir la vida cristiana, hermano. O la vivimos en nuestras fuerzas o la vivimos en el poder del Espíritu Santo. Si la vamos a vivir en el Espíritu Santo, tenemos que morir a nosotros. Si la vivimos en nuestras fuerzas, nos vamos a enfocar en lo terrenal. Si lo vivimos en el Espíritu, vamos a enfocarnos en las cosas eternas. Mire Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, dice, todas las cosas. En el versículo 17, miren lo que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, dice, en lo terrenal. Habla de hombres, ¿verdad?, que solamente piensan. Esa es la característica de un impío, de una persona sin Cristo, hermano. Vive para lo terrenal. Hermano, usted es llamado a una vida más digna. Usted es llamado a vivir para Dios, a vivir para lo espiritual. ¿Cómo vivió este año? Mire, yo no le voy a andar cuidando a usted. Yo no voy a andar investigando si usted vive o no vive como cristiano. Mi trabajo es enseñarle. Mi trabajo es predicarle. Su responsabilidad como cristiano es hacer la voluntad de Dios, es agradar a Dios. Ese debe ser una convicción, que usted vive como vive porque quiere agradar a Dios. Esa es su convicción, hermano. Amén. Ahora, si alguien le anima, si alguien le da un consejo, le exhorta, no se enoje, no se moleste, porque dice la Biblia que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Yo recuerdo en los tiempos en los que crecí allá en la iglesia, hermano, algunos hermanos se me acercaron, me dieron consejos, me animaron. Recuerdo cuando entré al seminario, hermano, yo llevaba una Biblia casi como estos Nuevos Testamentos. Y mi maestro de Biblia me dijo: cómprate una buena Biblia. Me enseñó, hermano, que debo de invertir en las cosas que valen la pena. Mira, hermano, si usted es un cristiano que ama al Señor, invierte en una buena Biblia, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted se diga cristiano y la palabra de Dios trae ahí un Nuevo Testamento? Ahora, ¿tiene algo en contra de un Nuevo Testamento? No, hermano. Pero si usted es un nuevo creyente, está bien. Pero si usted es un creyente, cárguese una buena Biblia, hermano. Cómprese una buena Biblia. Invierta en la vida, en su vida espiritual. Número 3, y terminamos, hermano: cultive las virtudes cristianas. Colosenses 3:12. Ahí terminamos, hermano. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Estamos terminando, hermano. No se desesperen, ya terminamos. Dice el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios. Mire en qué debe de enfocarse, hermano. Y amados, dice,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Miren lo que dice, que es el vínculo perfecto. Hermanos, si vamos a crecer en amor, el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Si usted ama al Señor y si el amor de Dios está en su corazón, mire, usted va a prevalecer a través del tiempo, a través de los años y a pesar de los problemas. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, mire, en un solo cuerpo. Enfóquese, hermano, en estas virtudes. Haga una lista de estas virtudes. Examínese si usted tiene estas virtudes. ¿Realmente tiene paz? ¿Realmente tiene amor? ¿Realmente ha perdonado? ¿Realmente tiene paciencia? ¿Es misericordioso? Mira, hermano, es bien fácil hacer el bien a los que me hacen el bien. Pero si ustedes son misericordiosos, usted va a hacer el bien aún a las personas que no le hacen el bien. Es más, si usted es una persona misericordiosa, usted va a hacer el bien a las personas que no le pueden devolver el favor. Hacia allá, ahí se va a enfocar. Enfóquese en las virtudes cristianas. Enfóquese en el amor del Señor. ¿Es usted un cristiano? ¿Es usted salvo? ¿Tiene usted el Espíritu Santo morando en su vida? ¿Tiene el deseo de vivir para Dios? Mire, si usted está aquí y no tiene ningún deseo de vivir para Dios, examine su vida. Porque el peligro no es solamente que viene y distrae. Ese no es el peligro. El peligro es que usted puede morir y irse al infierno. Ese es el peligro. Ese es el peligro de una persona que no toma en serio las cosas del Señor, que no ha entendido, que no ha discernido. Muere y se va a la condenación eterna. Si usted es salvo, gloria a Dios por ello, pero ahora tiene que trabajar en lo espiritual. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor.